en este vídeo trataremos todo sobre el abdomen, desde huesos, articulaciones, lesiones y cómo curarlas. Trataremos 3 etapas. En la primera trabajaremos la anatomía, con mi compañero Iván. En mi parte trabajaremos huesos, articulaciones y sus movimientos, y en músculos, origen y sección y acción de cada uno de ellos. En segundo lugar trabajaremos los ejercicios del abdomen, con mi compañero Juanca. Haremos ejercicios y estiramientos para trabajar el abdomen, incluso ejercicios contraindicados. Y por último, que trabajaré yo, la zona terapéutica, con 3 lesiones: la hiperlordosis lumbar, la osteopatía de pubis y el síndrome de piramidal. Por último, ya sabéis que en el abdomen están los órganos y las vísceras, y los músculos del abdomen harán que mantengamos una posición erecta y evitemos las lesiones que he dicho. Y si todos estamos... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a ellos! Bueno, vamos a hablar del oblicuo externo mayor. Su origen está en las últimas 8 costillas. Su inserción en la cresta ilíaca y en la línea alba. Y su acción es bilateral, comprime el abdomen y flexión de la columna, y unilateral, flexión lateral de la columna y su flexión lumbar y la rota. Bueno, el siguiente músculo es el oblicuo externo menor. Su origen está en la cresta ilíaca, en el ligamento inguinal y en la fascia toracolumbar. Su inserción es en el cartílago, en las últimas 3 o 4 costillas y línea alba. Y su acción es bilateral y unilateral, que hacen la compresión del abdomen y flexión de la columna. Bueno, el siguiente músculo es el piramidal. Su origen está en el cuerpo del pubis, su inserción en la línea alba y su acción es rotación externa y abducción de la cadera. Voy a hablar del recto mayor del abdomen. Su origen está en la cresta del pubis y sínfisis del pubis. Su inserción en el cartílago de la quinta, sexta y séptima costilla y apófisis. Y su acción es flexión de la columna vertebral en su región lumbar y comprensión del abdomen para asistir a la defecación, la micción, la expiración forzada y el parto. Bueno, el siguiente músculo es el transverso del abdomen. Su origen está en la cresta ilíaca, en el ligamento inguinal, fascia lumbar y cartílagos de las últimas 8 costillas. Su inserción está en la apófisis sifoides, línea alba y pubis. Y su acción es comprimir el abdomen. Bueno, voy a hablar del cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar, su origen está en la cresta del pubis y sínfisis del pubis. Su inserción está en el cartílago de la quinta, sexta y séptima costilla y apófisis sifoides. Y su acción es estiramiento del abdomen. Bueno, voy a hablar del psoas. Su origen está en las caras laterales de las vértebras L5 y D12. Su inserción está en el trocante menor junto a la parte ilíaca y su acción es unilateral, inclinación hacia el mismo lado y rotación hacia el lado contrario. Bilateral, flexión de la cadera y anterversión pélvica. Voy a hablar del ilíaco, del músculo ilíaco. Su origen está en la fosa ilíaca y el sacro, y su inserción junto al sacro mayor en el trocante menor del fémur, y la acción es la misma que la del psoas. Voy a hablar del diafragma. Su origen está en la apófisis sifoides del esternón, cartílagos costales y posiciones adyacentes de las últimas 6 costillas, vértebras lumbares, discos intervertebrales y duodécima costilla. Su inserción está en el tendón central y la acción que hace es contracción del diafragma para la inspiración y relajación del diafragma para la expiración. Bueno, voy a hablar de los huesos que componen el abdomen. Son poquitos, ya que en el abdomen están los órganos y las vísceras, y los huesos que componen el abdomen son 5 vértebras lumbares más discos intervertebrales, parte superior de los huesos pélvicos y huesos de la pared torácica, arco costal, costilla duodécima, final de la costilla undécima y apófisis sifoide. Vamos a hablar de las articulaciones y sus movimientos. En primer lugar están las vértebrocostales. Su movimiento es abrir y cerrar la caja torácica producida por la inspiración y expiración. En segundo lugar están las intervertebrales lumbares, que su movimiento es flexión, extensión e inclinaciones laterales. En tercer lugar están las sacroiliacas. Su movimiento es la rotación del ilíaco. Y por último está la sínfisis púbica, que su movimiento es deslizamiento superior e inferior y separación y compresión. Hola, bueno, los primeros ejercicios que vamos a hablar
van a ser sobre el recto mayor del abdomen. Hemos decidido seleccionar el método crunch porque es el ejercicio más común y el que practica mucha gente, pero también porque es el ejercicio en el que enfoca ese músculo en concreto. Lo motivo por el que es malo es porque al flexionar la columna se produce una compresión entre la L5 y la S1 y también aplazamiento de los discos intervertebrales. Mucha gente también se aplica peso añadido que lo que produce es que se agrave más la situación. A continuación vamos a mostraros unos vídeos que son ejercicios más adecuados con diferentes materiales como el TRX, la goma o la plancha. Para ejercicios con TRX, para trabajar el recto mayor del abdomen, nos colocaremos boca abajo con los brazos extendidos y los pies sujetados en las asas de los TRX, y lo que haremos son elevaciones de cadera llevando las rodillas al pecho, así varias veces. Luego, para ejercicios con gomas, las gomas las sujetaremos en cualquier parte fija que queramos, cogeremos los dos extremos y la llevaremos a una altura de las orejas y nos pondremos de rodillas, y así aplicaremos una flexión de tronco. Respecto a los oblicuos, también existe el crunch, que también es un ejercicio contraindicado, igual que el del recto mayor del abdomen. Incluso es más grave porque, aparte de flexionar la columna, también haces una rotación de la misma y agravas más el aplazamiento de los discos intervertebrales. Después, para ejercicios de TRX con goma, pues son los mismos que los del recto mayor del abdomen, pero aplicando una rotación. En cuanto al cuadrado lumbar, se pueden hacer ejercicios con fistball, en el que nos pondremos boca abajo, apoyando el tronco en el fistball, y aplicaremos extensión y flexión del tronco, con los pies fijos. Ya puede ayudarte una persona o quedarte fijo con algún objeto. Como mostraremos en la imagen, también pueden hacerlas con una banca, que se hará lo mismo, pero con un soporte más fijo. Para los ejercicios de glúteos tenemos dos modelos, uno con goma y otro con TRX. Con gomas los pondremos de forma cuadrupedia, con las rodillas apoyadas en el suelo. Meteremos los pies, si tienen alza las gomas, o si no, atadas en la planta del pie, y con el otro extremo de las gomas las sosteneremos con las manos en el suelo. El movimiento que tendremos que hacer es como si fuese una patada hacia atrás. En cuanto al TRX, nos pondremos mirando boca arriba, con las piernas sujetadas en los asas del TRX, mantenemos las piernas flexionadas a 90 grados y haremos una subida y bajada de cadera. En cuanto a psoas ilíacos, nos tumbaremos boca abajo, con las piernas extendidas y juntas, y lo que haremos son subidas y bajadas. Pero en la bajada tenemos que dejar una palma respecto al suelo, porque si no se produciría hiperlordosis lumbar. Con este ejercicio también trabajaremos abdominales inferiores. Pues en cuanto al trapecio abdominal, no hay ejercicios específicos para trabajarlo, ya que es difícil de ejercitar. Pero podemos hacer encogimientos de barriga o hacer ejercicios de plancha o rueda abdominal en el que trabajaremos el core, que es toda la zona lumbar. En el siguiente músculo, que es el diafragma, se ha considerado científicamente que es un factor de rendimiento para deportistas de élite. ¿Por qué? Porque al agotarse tan rápido no llega suficiente oxígeno a los demás músculos y por eso creemos que nos agotamos antes, pero no es cierto, es por el diafragma. En cuanto a ejercitar el diafragma, hay un método que se llama método EMI, que es un aparatito en el que se trabaja las inspiraciones. Como último, vamos a mostrarles unos ejercicios globales para todo el core, ya que activa todos los músculos del abdomen. Para ello vamos a hacer ejercicios de plancha en el que nos pondremos, como se muestra en el vídeo, totalmente recto, y para añadir más intensidad, pues una persona nos hará pequeños empujes hacia un lado al otro, o si no, nos ataremos a una cuerda y otra persona pues nos tirará hacia un lado o hacia el otro, para estabilizar el tronco. Y a continuación, el segundo ejercicio global para todo el core es la rueda abdominal. Este ejercicio tiene muchísima más activación muscular que la plancha, pero tenemos que tener cuidado al alejar la rueda para que la columna no haga una curvatura excesiva hacia abajo. Para controlar más la rueda, es recomendable apoyar las rodillas en el suelo, ya que si lo hacemos apoyando solamente los pies, será más intensivo, pero se pueden producir algunas lesiones en la columna al no poder controlar la rueda. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los estiramientos de los músculos de las diferentes partes del abdomen. Debemos decir que no son tan específicos, ya que engloban varios músculos a la vez. Estiramientos para el transverso
y el recto mayor del abdomen tenemos la primera imagen con fútbol boca arriba y la segunda imagen tumbados boca abajo con los brazos estirados. Para estirar el glúteo y el piramidal tenemos dos estiramientos. La primera, nos ponemos sentados con una pierna flexionada y la otra extendida. Esa pierna flexionada la pondremos sobre la otra y con la mano contraria ejercemos fuerza hacia el otro lado. El segundo ejercicio es un poquito más complicado, pero nos ponemos boca arriba y cruzamos una pierna flexionada por encima de la otra. Segundo, el brazo de esa pierna flexionada la introduciremos entre las dos piernas sujetando la otra rodilla y con el otro brazo sujetaremos esa misma rodilla pero por fuera. Y lo que haremos es ejercer fuerza hacia el pecho. Para estirar los oblicuos, pues tenemos un estiramiento en el que levantaremos un brazo e inclinaremos el tronco hacia el otro lado. Para estirar el cuadrado lumbar tenemos dos estiramientos. El primero nos sentaremos de rodillas, pero que estén en contacto el glúteo con los talones y estiramos el tronco llevando los brazos lo más adelante posible. Y el segundo es igual que el oblicuo, pero la inclinación un poquito hacia adelante. Para estirar el psoas, como vemos en la imagen, pondremos una rodilla en contacto con el suelo y la otra pierna flexionada a 90 grados y lo que haremos es ejercer fuerza hacia adelante. Muy buenas, ahora os voy a tratar la zona terapéutica de esta región abdominal que nos ha tocado. Primero decir que trataré las tres lesiones que dije, que son la hiperlordosis lumbar, la osteopatía de pubis y el síndrome del piramidal. Bien, en primer lugar trataré la hiperlordosis lumbar y trataré qué es esa hiperlordosis lumbar, el diagnóstico, cómo saber que tenemos esa lesión. En tercer lugar trataré las causas que nos ha llevado a esa hiperlordosis lumbar y por último el tratamiento para que quitemos esa lesión. ¿Qué es esa hiperlordosis lumbar? Bien, pues como ya sabemos, la columna vertebral lo mejor es tener las curvaturas. Si no tenemos esas curvaturas, si la tenemos recta es malo, si la tenemos muy potenciada, esas curvaturas es malo también. Tenemos cuatro curvaturas que son dos cifosis y dos lordosis. La cifosis es hacia afuera y la lordosis es hacia adentro. Tenemos dos lordosis, que es primero la lordosis cervical, luego una cifosis dorsal, una lordosis lumbar, que es la que trataremos, y una cifosis sacra al final. Bien, también se puede producir una hiperlordosis lumbar baja. ¿Qué es? Pues el humano moderno, producida por el sedentarismo, estar mucho tiempo sentado, se rectifican esa lordosis lumbar, que se queda recta y luego la hiperlordosis se produce en la L4-L5 sacro. Pues para saber si tenemos esa hiperlordosis es que tenemos una mayor curvatura de esa lordosis, y se produce una hiperlordosis lumbar, producida por una anteversión. Y diréis, ¿qué es una anteversión o qué es una retroversión pélvica? Bien, pues para saber qué es una anteversión es el hueso ilíaco se echa hacia adelante, produciendo esa hiperlordosis. Y luego está la retroversión pélvica, que es echar el hueso ilíaco hacia atrás, quitando esa lordosis lumbar. Vale, el segundo, diagnóstico. ¿Cómo sabemos que tenemos esa hiperlordosis lumbar? En primer lugar, un dolor lumbar. Tenemos un dolor en esta zona, en las lumbares, en la columna vertebral baja, por aquí. Ya sabemos una causa. La segunda, un acortamiento del psoas ilíaco. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber que tenemos un acortamiento del psoas ilíaco? Vale, pues haré una prueba para saber que tenemos ese acortamiento del psoas ilíaco, que se puede saber si te tumbas en una camilla o en una cama o lo que sea, coges una pierna y te la llevas al pecho. La otra pierna la quedas colgando. Vale, si tú al presionar de esta rodilla hacia el pecho se levanta la otra pierna, es que el psoas ilíaco está acortado. Si tú la tienes estirada y tiras de esta pierna hacia atrás y esta pierna no se levanta, es que tienes el psoas ilíaco normal, bien estirado. ¿Veis? Como yo tengo un acortamiento del psoas y no soy capaz de estirar la pierna hacia abajo. Bien, en tercer lugar os diré las causas que os llevan a esa hiperlordosis lumbar.
En primer lugar, producida por una anteversión pélvica que os he dicho. En segundo lugar, esa mayor curvatura. ¿Y por qué se produce esa anteversión? Vale, esa anteversión, como he dicho, se produce por el acortamiento del psoas ilíaco porque esté contracturado o porque esté muy ejercitado o esté contraído. Y por último, saber que tenemos una falta de musculatura en los músculos retroversores, que es la que hacen que el hueso pélvico se vaya hacia atrás. ¿Cómo saber qué huesos, qué músculos son los que producen esa retroversión y tenemos una falta de musculatura en esos músculos? Esos músculos retroversores pueden ser el recto mayor del abdomen, luego el glúteo también produce esa retroversión y en último lugar producido por los isquiotibiales. Entonces, si tenemos esa falta de musculatura, pues se produce una anteversión, que es también producida por las lumbares que estén contraídas y producen también esa anteversión pélvica. Vale, por último ya tratar el tratamiento que vamos a seguir para quitarnos esa hiperlordosis lumbar. Vale, en primer lugar tenemos que hacer flexibilizar esos músculos que producen esa anteversión pélvica y potenciar los músculos que hacen que echemos la pelvis hacia atrás, que produzcamos esa retroversión pélvica. Como ya he dicho, para los músculos que hacen esa anteversión son el psoas ilíaco y las lumbares. Pues mirad los ejercicios que dijo mi compañero, en esos ejercicios que estiremos ese psoas y esas lumbares y ya tendremos esos estiramientos. Luego, para ejercitar los músculos retroversores, que son las abdominales, como ya he dicho, los isquiotibiales y los glúteos, pues también miraremos en la parte anterior en la sección de ejercicios para esos músculos. Bien, pero debéis saber que para potenciar estas abdominales no podemos usar este típico levantamiento de piernas que hemos dicho en los ejercicios, porque este levantamiento de piernas está tirando muchísimo del psoas ilíaco, que es un fallo que cometemos muchos. Yo lo cometí. Yo tenía una hiperlordosis lumbar, sigo teniendo un poco, y a mí lo que me mandaron era hacer ejercicios para potenciar las abdominales. A mí me dijeron, tienes muy potenciadas las lumbares y poco potenciadas las abdominales, entonces haz muchos ejercicios de abdomen. Es un fallo hacer ejercicios de levantamiento de piernas o de crunch abdominal también, como hemos explicado, porque tira muchísimo del psoas ilíaco, que nos está produciendo más anteversión pélvica, ¿vale? Entonces, para potenciar esas abdominales, tenemos que hacer el típico que dijimos, el típica plancha abdominal, que no produce ninguna lesión, ninguna curvatura, y estamos además potenciando toda la región del core, que es mejor para estabilizar y tener fuerte esa curvatura, esa columna vertebral, ¿vale? Muy bien, ahora os voy a tratar todo sobre la osteopatía de pubis. En primer lugar, igual que la hiperlordosis lumbar, trataré qué es esa osteopatía de pubis. En segundo lugar, trataré el diagnóstico para saber que tenemos esa lesión. En tercer lugar, trataré las causas que nos han llevado a eso. Y en último lugar, os haré el tratamiento para que evitéis esa lesión. Empecemos con qué es esa osteopatía de pubis. Bien, pues nos vamos a la anatomía y en la pelvis, en los huesos ilíacos, en la parte de abajo, también lo podéis ver en la sección de anatomía de mi compañero, la unión de esos dos huesos ilíacos se produce, hay un disco fibrocartilaginoso. Bien, pues en ese disco fibrocartilaginoso que veréis aquí en la foto, hay muchas inserciones. En la parte de arriba están las inserciones del recto mayor del abdomen y en la parte de abajo están las inserciones de los abductores. Bien, pues en ese disco fibrocartilaginoso, cuando andamos o cuando corremos, se produce un movimiento de vaivén hacia adelante o hacia atrás de ese hueso ilíaco. Un movimiento simétrico, hacia adelante y hacia atrás, pero con el mismo ángulo en los dos huesos. ¿Cuándo se produce esa osteopatía de pubis? Pues se produce cuando este movimiento de vaivén simétrico no es simétrico, es asimétrico. Es decir,
que una pelvis, un hueso ilíaco se mueve más hacia adelante y poco hacia atrás, y el otro se mueve más hacia atrás y poco hacia adelante. Hay una descompensación mecánica de esos dos huesos ilíacos. Ahora os diré el diagnóstico para saber que tenéis esa osteopatía de pubis. Hay 3 causas que tenéis que saber, y si tenéis las 3 es muy probable que tengáis esa osteopatía de pubis. En primer lugar está ese molestia o ese dolor en esa zona de la inserción de los dos huesos ilíacos. En segundo lugar está la descompensación muscular, como he dicho, que es esa descompensación mecánica de una pelvis hacia adelante y no hacia atrás, que no se mueven simétricamente. Y en tercer lugar, para saber qué tenemos, también tenemos que tener una retroversión pélvica, como os he dicho, en la hiperlordosis lumbar, esa retroversión hacia atrás que evitamos una lordosis lumbar. Si tenemos estas 3 causas, es muy probable de que lo tengamos. Ahora os diré las causas que os han llevado a esa osteopatía de pubis. Son 4 causas. En primer lugar está esa descompensación muscular que ya os he dicho, una más hacia adelante que hacia otra, pero no es solo andando, sino estando sentado también tienes una más hacia adelante que a otra. En segundo lugar está una alteración en la columna vertebral, en esas vértebras lumbares o en las vísceras del abdomen, que esas alteraciones han producido que se produzca ese desequilibrio mecánico, que es muy importante verlas para saber por qué se ha producido ese desequilibrio. En tercer lugar tenemos un factor postural, pero no es ahora, sino que has nacido con ello. Y una retroversión pélvica es mala para esa osteopatía de pubis, y es muy común esa retroversión en los futbolistas. ¿Por qué? Porque están estirando continuamente los abductores. Bien, y en último lugar, la última causa que tenemos son los deportes. El más común es el fútbol, porque es un deporte muy agresivo y continuamente chutes que hacen que estiremos mucho los abductores y que produzcan esa retroversión pélvica. Y lo mejor que es parar, no. Parar no es un buen tratamiento para que dejamos de tener esa osteopatía de pubis. ¿Por qué? Porque si paramos, estamos un tiempo bien, pero si volvemos otra vez a empezar o volvemos otra vez con ese movimiento, vamos otra vez a tener ese dolor por la osteopatía de pubis, porque no se te ha igualado esa descompensación muscular. Lo mejor es no parar, no abusar mucho ni parar del todo, sino seguir trabajando y hacer los tratamientos que te diré a continuación para ir mejorando ese. Bien, pues ahora os haré el tratamiento que debéis seguir para mejorar esa lesión, esa osteopatía de pubis. Lo primero es mejorar ese desequilibrio mecánico, esa descompensación. ¿Y cómo lo haréis? En primer lugar, acudir a un especialista para que os diga ese movimiento que tenéis de esas dos hemipelvis y que os diga exactamente qué hemipelvis tenéis más hacia adelante y qué hemipelvis tenéis más hacia atrás. Bien, sabiendo ya qué hemipelvis tenéis más hacia adelante, producido por esa anteversión de una hemipelvis, pues tenemos que estirar los músculos que hagan esa anteversión de esa hemipelvis. Que pueden ser, si se produce esa anteversión, pues estirar el psoas y los aductores. Los aductores de aquí y el psoas para que se produzca esa retroversión de esa hemipelvis. Y si en la otra tenemos una retroversión, pues tenemos que estirar los músculos que hagan esa retroversión de esa hemipelvis. Vale, y por último, tenéis que estirar esos músculos que hacen esa retroversión que tenéis de las dos hemipelvis hacia atrás, una más que de otra claramente. Los músculos que tenéis que estirar para mejorar esa retroversión y hacer que se vaya hacia adelante tienen que ser las abdominales y los isquiotibiales. Vale, y por último decir dos errores que cometéis mucho para tratar esa osteopatía de pubis, que son estirar los aductores. No estiréis los aductores porque si no se va a producir mayor retroversión pélvica hacia atrás. Y otra lesión, otro factor que no os debéis equivocar es hacer más abdominales. Si hacéis más abdominales estáis creando mayor retroversión y mayor tensión en ese disco intervertebral y así se produce mayor daño y mayor lesión. Por último queda tratar el síndrome del piramidal, que también os diré, igual que las otras lesiones, qué es el síndrome del piramidal, cuáles son las causas, cuál es el diagnóstico y el tratamiento para quitar esa lesión
ese síndrome del piramidal. Vale, primeramente diré qué es ese síndrome del piramidal. Como el propio nombre indica, es un síndrome, es un conjunto de signos que, como el dolor en esa zona glútea o en esa parte posterior del muslo. Pero no debemos confundirla con la ciática. La ciática es un dolor que va desde la columna vertebral hasta el pie. No, el síndrome del piramidal normalmente va desde la columna, desde el glúteo del piramidal hasta la rodilla. No suele pasar de la rodilla. Por eso también se le suele llamar falsa ciática, porque mucha gente se cree que tiene ciática y en verdad tiene síndrome del piramidal, ya que normalmente no pasa de la columna y es producida por el piramidal, por el músculo del piramidal. Este dolor a nivel glúteo, este dolor a nivel en la parte posterior del muslo es producido por el piramidal, que está contraído o está congestionado, tiene una contractura o está muy ejercitado, y lo que hace es oprimir ese nervio ciático que va por la pierna, que va hacia abajo y produce ese dolor en la parte posterior del muslo. Ahora os diré cómo reconocer ese síndrome del piramidal. Tenemos 4 factores que hacen que sea muy probable de que tengamos ese síndrome del piramidal. En primer lugar, tenemos un dolor a nivel glúteo, a nivel piramidal, que si nos tocamos nos duele. En segundo lugar, tenemos un dolor en la parte posterior del muslo, que es producido por ese pinzamiento del nervio ciático. En tercer lugar, tenemos que si nos tumbamos boca arriba sobre una cama, nos tumbamos boca arriba y cuando nos tumbamos un pie se aleja o se agranda normalmente 45 grados de recto. Un pie está recto y otro pie está a 45 grados. Entonces es un indicador que nos dice que tenemos contraído ese piramidal de ese lado. Y por último, tenemos que cuando tú estás sentado tenés una incapacidad para doblar, para flexionar una pierna sobre la otra, que te duele aquí. Entonces es un factor también para saber que tienes el síndrome del piramidal. Si tenemos todos estos factores, es muy probable, no es 100% seguro de que lo tengas, pero es probable de que tengas ese síndrome del piramidal. Muy bien, ahora os diré las causas que os han llevado a tener ese síndrome del piramidal. En primer lugar, como ya sabéis, es esa contractura, ese pinzamiento del nervio ciático producido por una contractura en el músculo del piramidal o una hipertrofia en ese músculo. Pero es muy probable de que sea eso, pero muchas veces no es producido, todo el síndrome es producido por ese simple músculo, sino si miramos hacia atrás, esa contractura del síndrome piramidal es producida por la L5 de la columna vertebral, que se produce un pinzamiento en la L5 y hace que se produzca irritación en la raíz nerviosa que haga que se contraiga ese músculo del piramidal, entonces ya se produzca lo demás. Pero si miramos más hacia atrás todavía, ese pinzamiento muchas veces es producida por un mal funcionamiento de las vísceras o los órganos del abdomen. Entonces, no es efectivo tratar solo masajeando el músculo del piramidal porque está contraído. Si bien no se mejora la lesión, ya tenemos que mirar más hacia atrás y ver ese pinzamiento del L5 que esté producido y que haga que se contraiga ese músculo del piramidal. Y si, viendo ese pinzamiento, tenemos que mirar más hacia atrás para ver el funcionamiento de las vísceras y los órganos, para mejorar ya el músculo del piramidal y no se vuelva a producir ese dolor glúteo. Por último, ya solo queda el tratamiento para que os quitéis ese síndrome del piramidal. Tenemos un automasaje de ese piramidal, del músculo del piramidal. Luego podemos usar unos estiramientos de ese músculo y si tratando sobre ese músculo no se quita la lesión, ya tenemos que mirar más hacia atrás, como os he dicho, de mirar la columna o mirar las vísceras. Un buen automasaje de ese músculo del piramidal es que nos colocamos boca arriba en una camilla o en una cama y nos colocamos una pelota de goma espuma o un poquito más zona, una pelota de tenis, nos la colocamos en la zona del piramidal, en el glúteo. Nos la colocamos debajo y hacemos movimientos hacia un lado y hacia otro, masajeando ese músculo del piramidal. Y bien en una zona y bien en el otro músculo del piramidal.
En los estiramientos también realizaremos unos estiramientos de ese músculo para que se calme. Los dos estiramientos los tenéis aquí, que son los dos estiramientos que ha explicado mi compañero, y haciéndolo relajaréis mucho el músculo. Pero bien, si no quitamos esa lesión, como bien os he dicho, miramos más hacia atrás, que ya acudiremos a un especialista. Espero que os haya servido de ayuda para que os quitéis todas esas lesiones que tenéis y que os puedan producir dolor y que estéis incómodos. Y por último, fuerte abrazo. Mama sang us to sleep, but now we're stressed